Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos sumergimos en un conjunto de fuentes fascinantes que analizan el mundo detrás de los textos bíblicos. Porque esas historias no ocurrieron en un escenario vacío, ¿verdad? No, para nada. Surgieron en lugares reales con su geografía, su historia, sus conflictos. Un mundo que la arqueología nos ayuda a vislumbrar un poquito. Precisamente. La idea es ir más allá del texto y entender su contexto vital, ¿no? Las fuentes que tenemos nos permiten explorar cómo era la vida cotidiana en lugares clave, qué pistas nos da la arqueología sobre esas épocas tan remotas y, cómo los propios textos viajaron casi milagrosamente a través de los siglos hasta nosotros. Exacto. Un viaje en el tiempo y el espacio. Vamos a descubrir detalles sobre ciudades antiguas que quizás creíamos conocer. Tensiones históricas que marcaron a generaciones y los desafíos de conservar y transmitir estos escritos. Ajá. Así que, sin más preámbulos, pues, comencemos este análisis detallado. Empecemos por poner los pies en la tierra, literalmente. El escenario físico. Cafarnaúm, por ejemplo, es que aparece por todos lados en los relatos evangélicos. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre cómo era realmente? No era solo una aldea tranquila junto al lago, ¿cierto? No, para nada. Cafarnaúm, ubicada en la ribera noroeste del Mar de Galilea, tenía una posición bastante estratégica, la verdad. Ah, mira. Estaba en una ruta importante cerca de la frontera con los territorios gobernados por Filipo. Y esto explica por qué encontramos referencias a una oficina de aduanas, como la de Mateo, ¿no? En Mateo 9:9. Claro. E incluso a una guarnición militar romana mencionada en el relato del centurión en Mateo 8. Entiendo. Además de la pesca, que era obvia, la arqueología confirma que también había actividad agrícola. O sea, se convirtió en el centro de operaciones de Jesús en Galilea y fue el hogar de figuras clave como Pedro y Andrés. Entiendo. Una localidad más compleja de lo que uno imagina a veces. Y si alguien quería viajar desde allí, desde Galilea hasta Jerusalén, ¿cómo era ese trayecto? No era un paseo por el parque, supongo. Definitivamente no. Para los peregrinos judíos, el camino directo a través de Samaria era complicado. Ajá. Había una hostilidad histórica entre samaritanos y judíos centrada en el Templo de Jerusalén. Así que la ruta habitual implicaba bajar al valle del río Jordán, cruzar a la orilla oriental, a la región llamada Perea, y seguir hacia el sur hasta cerca de Jericó. Vale. Allí volvían a cruzar el río, vadeándolo, para entrar en la ciudad. Y Jericó. Siempre me ha fascinado esa ciudad, no solo por las historias bíblicas más antiguas, sino por su ubicación. Las fuentes dicen que era bastante diferente en la época de Jesús, ¿no? Muy diferente y muy importante. Aunque está a solo unos 30 kilómetros de Jerusalén, hay una diferencia de altitud tremenda, más de 1000 metros. ¡Wow! La subida a Jerusalén era agotadora y peligrosa, atravesando el desierto de Judea, que era conocido por sus bandidos. Claro. Jericó era una ciudad fronteriza clave, y además, un lugar predilecto de Herodes el Grande. Él construyó allí palacios de invierno, aprovechando su clima mucho más suave, con jardines y parques. ¡Qué listo, Herodes! Sí. Tenía edificios públicos como teatros e hipódromos, y estaba fortificada. Imagínate, un oasis exuberante, lleno de vida, en contraste con el paisaje desértico circundante. Un mundo aparte de la Jerusalén que el propio Herodes estaba, embelleciendo monumentalmente. ¡Qué contraste tan marcado! Y ya en Jerusalén misma, aparte del imponente templo, ¿qué otros rincones de la ciudad nos describen estas fuentes que quizás jugaron un papel en los relatos? Hay varios. Se menciona, por ejemplo, la piscina de Betseda, famosa por el relato de curación en el Evangelio de Juan. Ah, sí. Estaba cerca de la actual iglesia de Santa Ana, y la arqueología ha confirmado su existencia. Era una doble piscina con 5 pórticos o columnatas, 4 alrededor y una división central, que datan de la época asmonea, o sea, antes de Herodes. Interesante. Parece que funcionaba como una especie de balneario terapéutico. Y fíjate qué curioso. Más tarde, en tiempos del emperador romano Adriano, se erigió allí un santuario pagano dedicado a Esculapio, el dios de la curación. Vaya cambio. Totalmente. Otro sitio mencionado es la calle Escalonada, posiblemente de tiempos de Herodes, que descendía por una de las laderas. Se especula que Jesús pudo haberla transitado, quizás en su camino hacia Getsemaní la noche antes de su crucifixión. Estos detalles geográficos y arqueológicos realmente le dan como textura a las narrativas. Pero hablemos más de arqueología.
Las fuentes plantean un punto interesante. La arqueología puede ilustrar la Biblia, hacerla más comprensible, mostrar que el mundo descrito era real, pero rara vez puede probar que un evento específico ocurrió tal cual se cuenta. Hay una tensión ahí, ¿no? Absolutamente. Es un debate constante, la verdad. Algunos esperan que la arqueología confirme cada detalle bíblico, mientras otros casi la ignoran. Claro. La realidad es más matizada. Una de sus herramientas fundamentales es la estratigrafía. Imagina un yacimiento arqueológico como las capas de una torta o un libro de páginas superpuestas. Ajá. Cada estrato representa un periodo de ocupación, y los más profundos son, por lo general, los más antiguos. Estudiar estas capas nos permite reconstruir la secuencia histórica de un lugar. Y en Medio Oriente a menudo vemos esas colinas artificiales, los famosos tels. ¿Cómo encajan en esto? Los tels son precisamente el resultado de esa superposición de estratos durante siglos, incluso milenios. Son colinas formadas por los escombros acumulados de sucesivos asentamientos construidos uno sobre otro, en el mismo lugar estratégico, usualmente cerca de agua o en rutas comerciales. Claro, tiene sentido. Tel Sultan, la antigua Jericó, por ejemplo, tiene una acumulación artificial de más de 15 metros. Una barbaridad. Increíble. Y Megiddo, otro sitio famoso, tiene más de 20 capas distintas. Excavar un tel es literalmente desenterrar capítulos de historia. Fascinante. Y dentro de esos capítulos, ¿qué tipo de hallazgos nos dan una idea de la vida en diferentes épocas mencionadas en las fuentes? Uy, hay muchísimos, pero por destacar algunos ejemplos. Si nos vamos muy atrás, al Calcolítico, o sea, la edad del cobre, 4320 a.C., encontramos una cerámica muy particular, como la llamada jarra de pájaro, que quizás se usaba para batir leche y hacer mantequilla. Ah, mira qué curioso. O casas cuyas paredes estaban decoradas con pinturas. Y algo muy curioso también, osarios de cerámica, pequeñas cajas para guardar huesos, con forma de casa. En forma de casa. ¡Qué detalle! Sí, saltando bastante en el tiempo a la edad del hierro y más o menos 1200 a.C. Un periodo relevante para los orígenes de Israel. ¿Qué destaca ahí? A ver. Ahí es muy característica la cerámica filistea. Los filisteos, conocidos por los relatos bíblicos, ¿verdad? Sí, claro. Produjeron una cerámica local que imitaba estilos del Egeo, de Chipre y Rodas. Suele tener decoraciones en rojo o negro, a menudo con pájaros estilizados de cuello vuelto o espirales. También son distintivos sus enterramientos en sarcófagos de barro cocido con forma humana, encontrados en lugares como Bet Shean. Y mucho más tarde, en tiempos romanos y bizantinos, ¿qué vemos? Pues vemos otros estilos, como la cerámica nabatea, que es increíblemente fina y delicada, a menudo pintada con motivos vegetales en rojo. Qué bonito debía ser. Sí. Y las lámparas de acipe también cambian. Se vuelven más macizas, con un pico triangular característico, y a veces incorporan símbolos cristianos como la cruz o el pez. Son pequeños objetos que nos hablan de grandes cambios culturales y religiosos. Pero más allá de la cerámica y los objetos cotidianos, hay hallazgos que parecen conectar de forma muy directa con eventos o personas de los textos bíblicos. Las fuentes mencionan algunos impactantes. Sí. Por ejemplo, los óstraca de Laquish. Los óstraca son simplemente trozos de cerámica usados para escribir mensajes cortos, como notas rápidas. ¿Vale? Estos en particular fueron hallados en Laquish y datan del momento del asedio babilónico de Nabucodonosor, un evento descrito vívidamente en el libro de Jeremías. Uf, qué momento. Uno de estos óstracas, el número IBI, es un mensaje desesperado enviado al comandante de la fortaleza. Permanecemos vigilando las señales de fuego de Laquish, pues ya no podemos ver las señales de ACK. Es casi como escuchar una voz directamente desde ese momento crítico. Qué increíble tener un testimonio así de directo. Casi como un tuit desde el frente de batalla antiguo, ¿no? Exacto, tal cual. Otro caso muy sugerente es la llamada Casa de Pedro en Cafarnaúm. Debajo de las ruinas de una iglesia bizantina octogonal del siglo VI y de una iglesia doméstica anterior del siglo IV. Ajá. Los arqueólogos descubrieron los restos de una casa del siglo I después de Cristo.
Lo significativo es que el lugar donde se ubicó el altar de las iglesias posteriores coincide con una de las habitaciones de esa casa original. No me digas. Esto refuerza la antigua tradición cristiana que identificaba ese lugar como la casa donde vivió el apóstol Pedro y donde Jesús se habría alojado y realizado curaciones. Ojo, no es una prueba definitiva, claro está, pero es una convergencia muy, muy interesante. Claro, claro. Y luego está la evidencia sobre la crucifixión. Algo que damos por sentado, pero hay pruebas arqueológicas directas. Sí, y es bastante, sobrecogedora. En 1968 se descubrió una tumba al norte de Jerusalén, en Givat Hamiptar, que contenía los restos óseos de un hombre crucificado datado en el siglo I antes o después de Cristo. ¡Madre mía! El análisis de los huesos reveló detalles brutales. El clavo todavía atravesaba los huesos del talón y parece que sus pies fueron clavados a los lados del poste vertical de la cruz, no al frente, con una pequeña tabla de madera interpuesta para asegurar el clavo. ¡Qué imagen más dura! Y el nombre del ejecutado era Juan, hijo de Jagol. Son detalles muy gráficos sobre esta terrible forma de ejecución. Escuchar eso realmente humaniza y contextualiza las narrativas de una forma muy potente. Ahora, pasemos de lo tangible de la arqueología a la reconstrucción de la historia misma. Las fuentes señalan que esto es complejo, que hay diferentes interpretaciones y escuelas de pensamiento, incluso sobre periodos clave. Así es. Tomemos el caso de los patriarcas, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob. Los relatos bíblicos los describen llevando un estilo de vida seminómada. Ajá. Y la arqueología confirma que hubo grupos seminómadas en Canaán en la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo, en la edad del Bronce Medio, a veces asociados con los amorreos. La pregunta es, ¿coinciden los patriarcas bíblicos con esos grupos? ¿O quizá representan una migración posterior, como la de los protoarameos? ¿O quizá los relatos reflejan realidades de épocas incluso más tardías? La verdad es que no hay un consenso académico claro. Es un rompecabezas. Otro punto de debate que mencionan las fuentes es la famosa estela de Meremtá. Ah. ¿Por qué es tan importante? Sí, porque esta estela egipcia, que data aproximadamente de 1208 a.C., contiene la que se considera la mención extrabíblica más antigua de Israel. La primerísima. Exacto. El faraón Meremta se jacta de haber derrotado a varios pueblos en Canaán, y entre ellos menciona a Israel. Aunque es solo una mención y el contexto exacto es debatido, se refiere a un pueblo, a una región, ha generado ríos de tinta sobre qué significa esto para entender los orígenes de Israel en Canaán. Me imagino. Y quizás uno de los debates históricos más intensos reflejados en las fuentes es el de la llamada monarquía unida. ¿Existió realmente un gran reino unificado bajo David y Salomón? Ese es un tema candente, sí. La narrativa bíblica describe un reino poderoso y unido bajo Saúl, David y Salomón en el siglo X a.C., que luego se divide en dos, Israel al norte y Judá al sur. La historia clásica. Claro. Sin embargo, desde mediados del siglo XX, con eruditos como Albrecht Alt y Martin Knott, y continuado por otros, ha crecido una corriente de pensamiento que cuestiona la magnitud e incluso la existencia de esta monarquía unida como entidad política centralizada. ¿Ah, sí? Argumentan que la evidencia arqueológica de grandes construcciones estatales o de una administración compleja en Judá para ese siglo es, escasa o ambigua. Sugieren que la idea de un glorioso pasado unificado podría ser una construcción literaria posterior, creada en Judá para legitimar sus propias aspiraciones. Pero esa no es la única visión, ¿verdad? Me imagino que hay debate. No en absoluto. Otros historiadores defienden la plausibilidad histórica del relato bíblico. Señalan que la ausencia de evidencia arqueológica monumental no es necesariamente prueba de ausencia del reino, ¿entiendes? Claro. Especialmente considerando la naturaleza de las construcciones de la época y las limitaciones propias de la arqueología. Reconocen la falta de pruebas externas contundentes, pero argumentan que el relato bíblico puede ser una fuente histórica válida si se lee críticamente. Es un debate abierto y complejo, donde las interpretaciones de los textos y los hallazgos arqueológicos a menudo divergen. Entiendo.
Y las fuentes también señalan que lamentablemente a veces este debate académico se ha visto teñido por posturas ideológicas contemporáneas, como se refleja en títulos de libros como La invención del antiguo Israel. Entiendo. Un recordatorio de que la historia siempre se interpreta. Y otro momento histórico definitorio fue el exilio a Babilonia. Sin duda. La caída de Jerusalén en 586 a.C. y la deportación de parte de la élite a Babilonia marcó un antes y un después. Significó el fin de la independencia política. Un trauma colectivo. Totalmente. En el exilio, la comunidad judía tuvo que encontrar formas de mantener su identidad sin Estado ni templo. Se aferraron a las genealogías, a prácticas como la observancia del sábado y a la escucha de los profetas. Fue un tiempo de profunda crisis, pero también de una creatividad religiosa y literaria enorme. Ajá. Surgieron liturgias de lamento, como el Libro de Lamentaciones, que reflexionan sobre la catástrofe como consecuencia de la infidelidad a la alianza. Y, crucialmente, se desarrolló la llamada historia deuteronomista, que abarca desde el Deuteronomio hasta Reyes, una gran obra teológica que reinterpreta el pasado de Israel a la luz de la ley y la alianza para explicar la caída y ofrecer un camino de esperanza basado en la fidelidad a Yahvé y su culto exclusivo. Hemos visto el escenario, las ruinas, las historias, pero ¿cómo llegaron esos textos, esas historias hasta nosotros? Las fuentes destacan algo sorprendente sobre la cantidad de manuscritos antiguos que tenemos. Es verdad. Comparado con otras obras de la antigüedad clásica, como las de Platón o Tácito, donde a menudo hay un vacío de más de 1000 años entre el autor original y las copias más antiguas que conservamos. 1000 años. Sí, imagínate. La situación para el Nuevo Testamento es mucho mejor, con fragmentos y códices que nos acercan mucho más a la época de composición. Para el Antiguo Testamento, el panorama también es rico, especialmente tras ciertos descubrimientos. Y un cambio tecnológico clave fue pasar del rollo al códice, ¿no? Fundamental. Los rollos hechos de papiro o pergamino eran el formato estándar, pero bastante incómodos. Imagina tener que desenrollar varios metros para encontrar un pasaje específico, como quizás hizo Jesús con el rollo de Isaías en la sinagoga. Sí, debía ser complicado. El códice, con páginas cosidas, similar a nuestros libros, era mucho más práctico. Cabía más texto, era más fácil buscar pasajes y más portátil. Los cristianos adoptaron el formato de códice muy tempranamente, y en los códices cristianos encontramos algo peculiar: los Nomina Sacra. ¿Los qué? Nomina Sacra. Son abreviaturas especiales usadas para palabras sagradas, como Dios, ponían TC por Theos, o Señor, KC por Kyrios. ¿Un detalle distintivo? ¡Qué interesante! Además de los manuscritos, las traducciones antiguas son cruciales. ¿Cuáles son las más importantes que mencionan las fuentes? Hay varias fundamentales. Está la Septuaginta, abreviada como LXX. Es la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo realizada por eruditos judíos entre los siglos III y II a.C., principalmente en Alejandría. La famosa Septuaginta. Exacto. Fue la Biblia de muchos judíos de habla griega y de la Iglesia cristiana primitiva. Luego surgieron otras traducciones griegas hechas por judíos, como la de Áquila, que era muy literal, en el siglo II después de Cristo, en parte como reacción al uso cristiano de la Septuaginta. Ajá. También tenemos el Pentateuco samaritano, que preserva el texto de los primeros 5 libros en una forma antigua del alfabeto hebreo y con algunas variantes propias de la comunidad samaritana, como su énfasis en el monte Garizim. Y por supuesto, el descubrimiento que revolucionó todo: los manuscritos del Mar Muerto. Los rollos de Qumrán siempre suenan a aventura y misterio. ¿Qué fue lo realmente importante de ese hallazgo para entender el texto bíblico? Fue absolutamente revolucionario. Descubiertos por casualidad a partir de 1947 en cuevas cerca de Qumrán, junto al Mar Muerto, estos manuscritos datan de entre el siglo III a.C. y el I después, antiquísimos. Exacto. Esto significa que teníamos de repente copias de libros bíblicos 1000 años más antiguas que las conocidas hasta entonces. Encontraron fragmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento hebreo, junto con escritos propios de la comunidad que vivía allí, como reglas, himnos, comentarios e incluso un curioso rollo de cobre que lista tesoros escondidos. Un mapa del tesoro, algo así, muy enigmático.
Pero para el estudio del texto bíblico lo más impactante fue constatar que en esa época circulaban diferentes versiones de algunos libros bíblicos. No había todavía un texto único y estandarizado. El experto Eugene Ulrich habla de distintas ediciones literarias coexistiendo antes de que siglos después se fijara el llamado texto masorético, TM, que fue la base de muchas traducciones posteriores. Tantas versiones, tantos manuscritos. Eso nos lleva a la crítica textual. Suena complicado. ¿Cómo hacen los expertos para intentar reconstruir el texto más antiguo posible con tantas variantes? Es un trabajo minucioso, sí. Es una mezcla de ciencia y arte, diría yo. El objetivo de la crítica textual es evaluar todas esas diferencias, llamadas variantes, entre los manuscritos para determinar cuál lectura tiene más probabilidades de ser la original o la más antigua. No hay una fórmula mágica, ¿eh? Me imagino. Se analizan los tipos de errores que los copistas podían cometer al copiar a mano una y otra vez. ¿Qué tipo de errores eran comunes? Imagino que copiar a mano durante horas debía ser agotador. Exacto. Podían confundir letras de forma similar. Por ejemplo, en hebreo, la D y la R son casi idénticas. Claro. En griego antiguo, varias letras como sigma, epsilon, teta, omicron se parecían. Si copiaban al dictado, podían confundir palabras de sonido parecido. A veces omitían o repetían letras o palabras sin querer. ¿Errores humanos? Sí, o podían dividir mal las palabras, porque muchos manuscritos antiguos se escribían todo seguido, sin espacios, lo que se llama scriptio continua. Ah, qué difícil leer así. Imagínate. Otras veces armonizaban pasajes. Es decir, si estaban copiando un evangelio, podían cambiar una frase para que coincidiera mejor con cómo aparecía en otro evangelio. O incluso podían hacer pequeños cambios, a veces inconscientes, a veces intencionados, por motivos doctrinales o para aclarar algo que les parecía oscuro. Entonces, con todas esas posibles variantes, ¿cómo deciden cuál es la mejor lectura o la más probable de ser original? Bueno, se usan dos tipos de criterios. Los externos tienen que ver con los manuscritos mismos. ¿Qué edad tienen los manuscritos que apoyan cada variante? ¿Son de buena calidad? ¿Pertenecen a una tradición textual considerada fiable, como la alejandrina para el Nuevo Testamento? Vale, la fuente. Exacto. Y los criterios internos analizan las variantes en sí mismas. ¿Qué lectura explica mejor cómo pudieron surgir las otras? Por ejemplo, es más fácil que un copista simplifique algo difícil a que complique algo fácil, ¿no? Tiene lógica. ¿Qué lectura encaja mejor con el estilo, vocabulario y teología del autor en el resto del libro? Y aquí entra un principio famoso. La lectio difficilior, la lectura más difícil. La más difícil. Sí, a menudo se prefiere la variante que resulta más extraña o complicada, porque se asume que los copistas tendían a suavizar o simplificar el texto, no hacerlo más difícil. Interesante criterio. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo se aplica esto? Claro. Por ejemplo, en el libro de los Hechos 6.8, algunos manuscritos dicen que Esteban estaba lleno de gracia, charitos, y otros que estaba lleno de fe, pisteos. Vale. Fe encajaría bien porque se menciona en el versículo 5. La lectura gracia está apoyada por manuscritos muy antiguos y de gran calidad. Además, es fácil explicar que la variante fe surgiera como una armonización con lo dicho antes en el versículo 5. Ah, entiendo. Por eso, la mayoría de las ediciones críticas modernas consideran que gracia es probablemente la lectura original. Pero ojo, hay casos mucho más complejos, como un pasaje en Colosenses 2.2, donde hay documentadas hasta 15 variantes distintas para unas pocas palabras. 15 variantes. Vaya. Sí, esto te da una idea del desafío que es. Vaya, realmente es un trabajo detectivesco a través de los siglos. Hemos cubierto mucho terreno hoy, desde la geografía física hasta las complejidades de reconstruir la historia y el viaje increíble de los propios textos. Definitivamente. Y creo que conocer todo este trasfondo, el mundo real, las posibilidades y límites de la arqueología, los debates históricos, la propia historia de cómo se transmitieron los textos, nos da una perspectiva más rica y, más matizada para acercarnos a estos escritos antiguos. Sí,
Nos recuerda que son profundamente humanos, históricos y complejos. Exacto, no surgieron de la nada, sino de contextos muy específicos y a través de procesos muy humanos. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar, ¿no? A ver. Sabiendo de estas variaciones textuales, de los debates históricos, de la complejidad arqueológica, ¿cómo podría esta conciencia de la complejidad cambiar la forma en que una persona lee, interpreta o se relaciona con estos textos antiguos hoy? Buena pregunta. Algo en que pensar. Gracias por acompañarnos en esta inmersión.